Para muchos cristianos hoy estamos en Semana Santa. La Semana Santa es la conmemoración en la cual recordamos la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero también el domingo, cuando Él resucitó de entre los muertos, dándonos una esperanza de vida para todos nosotros los cristianos. Muchos, lamentablemente, que se llaman evangélicos, no consideran la importancia de la Semana Santa, porque para ellos, aunque tienen un parte de razón, todos los días son santos, todos los días le pertenecen a Dios. Yo no discuto eso, tienen la razón, pero tiene que haber una fecha en la cual conmemoramos la muerte, pasión y vida de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ningún líder religioso ha resucitado de los muertos, solamente Jesucristo. Pero hoy vamos a meditar sobre el Martes Santo. Los temas propuestos son la humildad que aprendió San Pedro ante nuestras debilidades y traiciones. Como todos sabemos, San Pedro comprende que necesitaba confiar en Dios. Nosotros como seres humanos necesitamos aprender a confiar en Dios también. ¿Qué aprendemos de la vida de San Pedro? La humildad que aprende San Pedro ante nuestras debilidades y traiciones. San Pedro comprende que necesita confiar en Dios, como ya lo dije. Una pregunta que quiero yo hacer es: ¿darías tú tu vida por otra persona? En verdad, ¿tú darías tu vida? ¿Estarías dispuesto a renunciar a tu familia, a tus amigos, a tu madre, a tu padre, con tal de salvar la vida de una persona que te va a menospreciar, que te va a escupir, que no te va a dar la importancia que tú tienes? Pues eso fue exactamente lo que Jesús hizo con Pedro. Jesús le dijo a Pedro que no cantaría el gallo antes que Pedro lo haya negado 3 veces. El Evangelio, hermanos amados, de hoy nos narra el anuncio de las negaciones de San Pedro. En el clima íntimo de la última cena, el apóstol San Pedro se sorprende de que Jesús le adelante su traición, que Jesús le mencione que Él lo va a traicionar. Y San Pedro, como todos sabemos, no sale de su asombro y aún le jura y le perjura a Jesús que aunque Él tenga que morir, Él no le va a traicionar. Pedro desea ser fiel hasta la muerte. O sea, ese es el deseo de Pedro. Pero la verdad es que, hermanos amados, a Dios no se le escapa nada. Dios sabe cada momento de tu vida que tú no has vivido, y aún los que ya has vivido y lo que estás viviendo en este momento. Pedro no quiere que su maestro sea entregado a sus enemigos para que sea crucificado. San Pedro ya fue reprendido por esa confusión en cierta ocasión, cuando Pedro le dijo: Señor, no vayas allá porque te van a hacer daño. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tu vista está en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. Lamentablemente, hermanos amados, San Pedro no entendía lo que Jesús quería hacer. Para Pedro, Jesús iba a fracasar en la misión que Dios le había dado. Pero lo que Pedro no sabía era que para el mundo Jesús iba a fracasar, que aún para los apóstoles Jesús iba a ser crucificado, asesinado, y que para ellos eso iba a ser un fracaso de Jesús. Pero lo que ellos no sabían es que, aunque Jesús fuera crucificado, Dios tenía otros planes mucho más grandes que lo que ellos pensaban de Jesús. Y muchas veces las circunstancias de la vida provocan en muchos cristianos o en todos los cristianos
que dudemos, que desconfiemos aún de Dios mismo. Pero lo que no sabemos es que en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, Dios tiene un final glorioso. Y eso es lo que ellos no sabían. A su modo, San Pedro piensa que está dispuesto a dar la vida por el Señor. De hecho, sacará la espada en el momento del prendimiento de Jesús. Permítanme un momento. Como estábamos diciendo, Pedro saca la espada para defender a su maestro cuando llegan los soldados a arrestarle y cuando Judas da el beso traidor a su maestro. Pedro no iba a permitir que se llevaran a Jesús. Pero, hermano amado, ¿qué dijo Jesús a Pedro? Guarda tu espada, porque todo aquel que vive de la espada morirá por la espada. A Pedro no le faltaba la valentía para apresar a Jesús. Sin embargo, la realidad va a demostrar que no basta con cualidades, que no basta con valentía. Pedro necesita todavía la humildad que proviene del conocimiento propio y sobre todo el conocimiento de Dios. ¿Cuántos de nosotros como cristianos no necesitamos la humildad en nuestras vidas? Y eso era lo que Pedro iba a aprender de la manera dura. Jesús no deja de formar a San Pedro hasta el último momento. En otras palabras, la negación de Pedro, su humillación, su quebrantamiento como persona, eran armas que Dios estaba usando para formar a ese Pedro que Dios quería que fuera. Estas lecciones son las más importantes de su vida. Pedro no va a ser roca por su fortaleza, sino por la humildad ganada a base de conocer a Jesús en profundidad. En otras palabras, esa roca que era Pedro iba a ser formada por ese Jesús de la gloria. ¿Y cómo iba a ser formada? A través de las pruebas, a través de la humillación, a través de la persecución. Es preciso que experimentando la insuficiencia de sus fuerzas, comprenda que es Dios quien le va a sostener. En otras palabras, Pedro necesitaba aprender que no es por su fuerza, no es por su valentía, sino es a través del poder de Dios que él alcanzará la victoria. El anuncio de la traición de Pedro aparece en el Evangelio de hoy, junto con el anuncio de la traición de Judas. Y no sirve para notar la gran diferencia entre ambos. Pedro puso su debilidad en manos de Jesús. Apartó la vista de sus errores y de sus fuerzas y aprendió a confiar en la bondad de Dios, en sus planes divinos, en sus modos de hacer. Pedro no estaba engañando a Jesús cuando le decía que iba a ser fiel hasta la muerte. Él era total y absolutamente. Lo que sucedía es que confiaba casi exclusivamente en sus fuerzas. Y ese es el problema de Pedro. Ese es el problema de muchos cristianos hoy en día, que confían en sus fuerzas, en su talento, en su inteligencia, en su valentía, pero no confían plenamente en Jesús. Y Jesús necesitaba que Pedro se abandonara en Jesús, que Pedro renunciara a lo que él podía hacer por sus fuerzas, a lo que él creía que era capaz de hacer sin Jesús. Y ese era el problema de Jesús, ese era el problema de Pedro. Por eso necesitaba pasar por la prueba, por eso pasó por el fuego, para que después, saliendo de la prueba, fortaleciera a sus hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta luego.